Vamos a hacer una breve reflexión en un pasaje de la palabra de Dios antes de dedicarnos un tiempo a orar. La Biblia exhorta a la iglesia para que nos pongamos de acuerdo a orar en comunidad cristiana. Pues cada quien hacemos nuestras oraciones personales. Yo no sé, quizás en la mañana, temprano, a la hora pues que nos sea más factible, pero la Biblia también nos insta a que nos reunamos como pueblo del Señor a orar juntos, ¿verdad? Por las necesidades que ya en un momento vamos a presentar a la iglesia para que oremos por ella, ¿verdad? Pero yo quiero, hermanos, pedirles que leamos unos pasajes, unos versículos de un salmo. Este salmo lo escribe el rey David. Es el salmo capítulo número 61, 6:1. Le pido que por favor lo abra allí su Biblia, como que está rebotando el sonido. El salmo capítulo número 61. 61. Este salmo, al menos en la versión que tenemos la mayoría de hermanos, que es la versión que se realizó en el año 1960, se llama Confianza en la protección de Dios. Brevemente, hermanos, yo quiero mencionarles algunos antecedentes de este salmo. Yo creo que se oye bien. Sí, quiero mencionarles algunos antecedentes de este salmo. Ya hemos dicho, hermanos, que un salmo es un himno. Es un himno que se entonaba o se acompañaba con un instrumento de cuerda. Y aquí lo dice el Salmo capítulo número 61, porque dice, después del encabezado del Salmo, o del nombre del Salmo, que se llama Confianza en la protección de Dios, en la línea inmediata siguiente dice, al músico principal, sobre Nehinot, dice ahí, Salmo de David. Es decir, cuando dice al músico principal, lo que indica es que va a ser dirigido por el director de la música. Ahora, esa palabra Nehinot es una palabra en el idioma hebreo que quiere decir precisamente eso, que se entona con un instrumento de cuerda. Ahí dice, ¿verdad? Porque a veces les estoy comentando esto, hermanos, porque pues para que sepamos, ¿verdad? Estamos diciendo que necesitamos aprender lo que la Biblia dice, cada detalle de ella. Y luego, inmediatamente después, que dice que es un salmo para acompañarlo quizás con una arpa, con un instrumento de cuerda, dice que es un salmo que fue inspirado, que el Espíritu Santo le inspiró precisamente a David, lo escribió David. La mayoría de los salmos, pues lo escribe David, entre otros, ¿verdad? Precisamente lo escribe el rey David. Si usted pone su mirada en el versículo número 4, y allí a la par del versículo 4 hay una palabra. En la columna, entre las dos columnas, ¿verdad? Bueno, el problema es que yo mi Biblia la tengo en dos columnas, pero hay una palabra que se deletrea S-E-L-A-H, Selah, correcto. Eso es una llamada de atención al discurso musical hebreo. Como, por ejemplo, ¿verdad? Si estuviera alguien, es decir, lo que quiere decir esa palabra es que se hace una repetición ahí del canto, ¿verdad? De esa parte, de esa entonación. Es decir, es una llamada a lo que es el discurso musical del salmo, pero no tiene nada que ver con el significado específicamente dicho del salmo en sí.
No, ¿verdad? Es una llamada para que se repita la música que acompaña esa parte ahí del salmo. Bueno, pero ahora entremos al detalle de este salmo. Y yo quiero que veamos esto. Este salmo es un salmo de desesperación, en alguna medida. Pero al mismo tiempo, es un salmo de seguridad, de confianza. Mire qué interesante esto, hermano. Seguramente, el rey David escribió este salmo cuando su hijo Absalón se sublevó en contra de él. Hay salmos, hermanos, que son producto de experiencias específicas del escritor. Por ejemplo, no hay ninguna duda, hermanos amados, que el salmo, por ejemplo, ¿verdad?, que el salmo capítulo número 51, solo para poner un ejemplo, ¿verdad?, el salmo capítulo número 51 es una oración de David. ¿Quiere usted hacerse para atrás ahí en la Biblia y buscar el salmo 51, hermano, para que vean cómo dice ahí? Lo que estoy diciendo es esto, mire, que hay algunos salmos que son producto de experiencias específicas. ¿Por qué David, el Espíritu Santo, inspiró a David para escribir el Salmo 51? ¿Producto de qué es el Salmo capítulo número 51? Allí dice. Primero dice que es un salmo. El Salmo se llama así, el 51. Estamos poniendo un ejemplo, ¿verdad? El Salmo 51 dice que es arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Lo escribió David. Pero ¿tras qué acontecimiento David escribió este salmo? Ahí lo dice, el encabezado. Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Este salmo es la actitud o el producto del arrepentimiento de David después que se dio ese acontecimiento, ese pecado grosero que usted sabe que David cometió con Betsabé. Ahora, el Salmo capítulo número 61 es un contexto diferente. Es un salmo de desesperación. Producto, dicen los expertos en Biblia, seguramente, de cuando Absalón, el hijito de David, y que dicho sea de paso, fue parte de la consecuencia que David tuvo que pagar por haber cometido aquel pecado con Betsabé. Entre otras cosas, su hijo Absalón se sublevó en contra de David y lo persigue para matarlo. Usted sabe, esto lo puede leer en el segundo libro de Samuel, del capítulo 15 hasta el capítulo 18. Son pasajes llenos de emoción, llenos de mucho suspenso muchas veces, hermanos, situaciones dramáticas, situaciones épicas hasta cierto punto. El mismo hijito de David se sublevó en contra de él. A veces nosotros, hermanos, los hermanos, creemos que nuestra pena es única en su especie y que nadie sufre como nosotros sufrimos. Esta mañana yo leí una ilustración, fíjense. Yo leí una ilustración que dice que un hombre, esto no sucedió, hermano, pero es una ilustración bonita. Dice que un hombre estaba cansado de su cruz. Y le dijo al Señor, Señor, yo ya no puedo con esta cruz. Yo veo que la cruz de los demás no es tan pesada. Quíteme esta y deme otra, hombre. Vaya pues, le dijo el Señor. Entonces aquel hombre soltó su cruz y se fue por un valle y vio una cruz con diamantes y con piedras preciosas, con ónices, con agates, bonito en la cruz, ¿verdad? Brillante, escarchada en oro. Y fue y quiso levantarlo, pero no la pudo. No, Señor, esta es muy pesada. Esta no. Después vio otra cruz. Aquella tenía flores.
como que se había sido forjada, hecha en un vergel, en un jardín, ¿verdad? Y tomó aquella cruz. Esta tampoco la puedo, Señor. Y siguió caminando. Y llegó y de nuevo se encontró con otra cruz. Y aquella cruz se veía que era una cruz que había sido golpeada. Se le veían unos clavos. Se veía como que había sido arrastrada. Y tomó esa cruz. Señor, con esta me siento bien. Si es que esa es la tuya. Esa es la tuya, ¿verdad? Entonces, esa es la que vos tenés que llevar. Fíjense que ahora, hermano, yo me quebranté por algo una situación que me sucedió hoy en la mañana. Yo me encontré con un amigo hoy en la mañana y me quedé sorprendido, francamente. No lo vine a platicarle a mi esposa eso que vi. Y mi amigo me contó. Yo no sabía, francamente. No porque yo hubiera hecho algo, ¿verdad? Algo de ir a buscar a mi amigo y quizás a ir a orar por él, ¿verdad? Me encontré con este amigo allá en mi trabajo y comenzamos a platicar. Entonces yo completamente despistado de todo lo que pudo haber sucedido. Y lo único que yo lo observaba un poco raro, pues. No sé, ¿verdad? Había algo que no iba de acuerdo a cómo es esta persona. Y me contó que él hace como 3 meses tuvo un accidente en motocicleta. Y el accidente fue allí por un lugar que se llama el Alto de los Alfares. Como que una mujer que iba conduciendo un carro lo rumbó por allá. Y tuvo una fractura en su cráneo. Pero la cosa, como yo no entiendo, pero no se le reventó, sino que la fractura ahí le quedó, que aquello no sangró, pues, pero ahí estaba la fractura y él quedó, pues sí, sin conocimiento, lo que le llaman en estado comatoso. Y me dijo que estuvo 15 días en coma. 15 días. Y me estuvo explicando unas cosas que a mí me dejaron, ¿cómo uno no sabe eso? Me dijo que los doctores, inmediatamente la noche que él se accidentó, lo llevaron. Gracias a uno. Y yo aproveché para hacerle ver que el Señor le estaba dando una oportunidad, hermano. Porque es la verdad. Que se apareció alguien ahí, que se presentó como su familiar y se lo llevó, porque necesitaban un familiar, me explicó él, y se lo llevaron para San Miguel y de allá solo lo estabilizaron y lo remitieron para el MQ a San Salvador y que ya lo operaron. Pero la noche que lo operaron y que a él le sacaron el pedazos de cráneo, yo no sabía que eso médicamente era posible. Le abrieron el estómago y ahí le guardaron el pedazo de cráneo. Yo no sé cómo yo no sé de eso, ¿verdad? Y ahí le guardaron el pedazo de cráneo y anduvo con aquella cosa guardada aquí como 6 semanas, o yo no sé cómo fue. Y yo cuando lo veía, aquel muchacho, y me contó, ¿verdad? Yo quedé sorprendido porque me dice, fíjate que los oídos me han quedado bien agudos después de eso. Yo pasó un papel, fíjate qué papel, yo siento que iba rodando, me decía, ¿verdad? Y yo quedé sorprendido. Pero aquel hombre se puso a llorar. Yo le dije, el Señor no está dando oportunidades. Y esto no lo podés interpretar como otra cosa. Y el Señor te está dando otra oportunidad. Me contó que en ese cuarto habían varios muchachos, ¿verdad? Bien jóvenes, muchachos elegantes, simpáticos, y llevaban a unas muchachas bonitas, jovencitas, y les decían, fulano, vamos a comer, y aquellos hombres se les quedaban viendo, también con accidentes parecidos al de él, pero en una situación, hermanos, trágica, pues, como lo que le llaman un vegetal, aquellos muchachos sin poderse mover, y él allí a recuperar. Y yo le dije, ¿verdad? Y lo invité para que fuera a oír la palabra del Señor, y quedamos en eso, ¿verdad? De que él iba a oír la palabra del Señor. Ahora, lo que le quiero decir es esto. ¿Acaso las dificultades son exclusivas de nosotros? ¿Acaso el rey David no tuvo dificultad? ¿Cómo no, hermano? Miren, por favor, hermano. Quitémonos esa idea de la mente que nos inyectó la religión.
Pedro, hermano, Juan, Santiago, Mateo, no eran hombres con caritas rosadas y ojitos así bien delineaditos, hermano, y como decía, recuerdo yo que el pastor de él, y con una coronita aquí, hermano, y aquellos hombres con una mirada toda bola. No, hermano, eran hombres comunes y corrientes, a veces tostados por el sol, recios muchas veces, hermano. Pedro era un pescador, era un hombre que pasaba quizás en ropas de su trabajo, asoleado, hermano. Era hombre como nosotros. David era un hombre que se enfrentó a las dificultades de la vida. David muchas veces temió por su vida. Y este es un caso. Mire las palabras de David. Y quizás nosotros nos identifiquemos con David y sepamos una cosa, hermano, que las dificultades, las pruebas no son exclusivas de nosotros. Hay dificultades en otros hermanos. A veces nosotros, bien hermano, que es tremendo, miren, a veces nosotros, a quienes Dios nos ha dado el privilegio, como dijo el hermano Herbert, no somos dignos, hermano, pero como el orden de la iglesia así es. Dios estableció un orden en la iglesia, hermano. Dios estableció líderes en la iglesia. Eso es establecido por Dios. El líder no quiere decir que es más que el hermano. Yo no me considero más que nadie aquí, hermano. Somos iguales. Lo que pasa es que Dios ha establecido el liderazgo. Y el día, hermano, que se sobrepasa o que alguien viene a pisotear el liderazgo, ese día las cosas se vienen para abajo. Porque Dios estableció el principio del liderazgo. Lo hacemos con humildad, con sencillez. Seguramente no somos las personas idóneas, hermano. Pero Dios sabe. Dios va preparando a la gente. Ahora, mire lo que pasa en el caso de David. Mire lo que dice David. En el capítulo número 61 y el versículo 1. David está desesperado acá. ¿Cómo dice el rey David? En el versículo número 1. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Seguramente, hermano, por esa figura enfática en cuanto a la petición que hace David, seguramente David sentía que Dios no le oía. ¿Ya ha sentido eso usted? Yo sí. Señor, no me oye, Señor. Yo de que estoy desesperado. Yo he orado así al Señor, ¿verdad? Y eso es lo que dice David. Alguien puede suponer, no, David solo daba la orden y ya venía la... No. Mire que ahí atrás, hermano, por ejemplo, ahí en el capítulo 57, allí atrás está, este es el 61. En el 57, el salmo se llama plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Fíjese que ahí David se metió a una cueva, huyendo ¿de quién? Del mismo rey Saúl, que lo perseguía para matarlo. Dice la Biblia que una vez, en esta ocasión, David entró a una cueva. Es decir, Saúl entró a una cueva. Entró a hacer sus necesidades. Y David, por eso es que David es llamado el hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque David lo halló en la cueva. Y el hombre estaba haciendo sus cosas ahí, sus necesidades. Y la Biblia dice que le cortó el borde del manto. Y como Saúl lo perseguía, ¿verdad? Estaban como en dos valles. Y le dijo David a Saúl, Señor, ¿por qué me persigue? Este día Dios te ha entregado en mis manos y yo no te quiero matar. Mirá, le dijo, aquí está el borde del manto, revisate el manto. Es decir, David andaba en esa situación, pues, en esa situación crítica, que lo perseguían, que lo mataban. Mire, era una situación crítica, difícil, de angustia. Y en el Salmo 57 particularmente, David le dice al Señor, ten misericordia de mí, oh Dios,
ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Bueno, ahí va, pero regresemos al Salmo 61, que es el que estamos leyendo para luego dedicarnos a orar un momento, hermano. Entonces, miren, yo puedo sentir las palabras de desesperación del rey David cuando dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Y el versículo número 2, yo creo, hermano, que arroja luz suficiente con relación a la razón del salmo. David, hermano, tuvo que salir huyendo cuando Absalón se sublevó en contra de él, cuando ganó adeptos y emprendieron persecución en contra de David para matarlo y arrebatarle el trono. David tuvo que salir huyendo. Por eso es que encontramos esa expresión en el versículo 2. Esa es la expresión de congoja de un hombre en exilio, de un hombre que ha sido arrojado de su lugar. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayara. Qué tremendo eso, ¿verdad? Cuando el corazón se siente triste, hermano, cuando el corazón se siente angustiado. Por eso es, hermano, que el Salmo capítulo número 23, que es un salmo también de David, que es un salmo que lo hemos estudiado, que hemos tratado de aprenderlo de memoria. En el Salmo capítulo número 23 dice: confortará mi alma. Porque, hermano, la tristeza en el corazón es algo angustiante, es algo desesperante. Cuando el corazón está afligido, cuando el corazón está triste, cuando el corazón está desesperado, hermano, la condición del hombre da lástima. Es lamentable. Y dice el rey David: desde el cabo de la tierra clamaré a ti. A lo mejor el hombre se encontraba en alguna montaña, en alguna cueva, como ya vimos ahí, como ya explicamos. Usted sabe, hermano, de que el Medio Oriente es un terreno apropiado para esa cosa de las campañas militares. Es una geografía agreste, reseca, rocosa, ¿verdad? Fácilmente los soldados se refugiaban en cuevas, ¿verdad? Y era la experiencia del rey. ¿Es exclusivo el sufrimiento? ¿Acaso solo yo sufro? No, hermano. Lo que pasa es que ignoramos el sufrimiento. Yo, hace unos domingos, yo le pedí que oráramos por un caso que yo conozco. Una situación tremenda. Yo le confieso, no me considero capaz de llevar una situación como este caso que yo conozco. Un hombre en silla de ruedas. Al hombre lo andan con una sonda. Un hijo adolescente que le hacen ese procedimiento porque sus riñones ya no le sirven. Hemodiálisis. O yo no sé cómo se llama. Situación tremenda. A veces, cuando nos enteramos de las situaciones de otros, eso nos consuela. Una vez yo estaba sintiéndome mal, estaba mal de salud, ¿verdad? Me sentía mal, pero no era una cosa, hermano, que me estaba muriendo, ¿verdad? Pero sí me sentía mal, así todo calenturoso, mal. Y me enteré que un hombre, un hermano, estaba enfermo. Y fuimos con mi esposa a visitarlo y a orar por él. No, hombre, cuando yo vi a aquel hombre, hermano, yo me reprendí a mí mismo. Porque yo, por una cosa sencilla, y hallamos a aquel hombre revolcándose en un sillón, así como lo oye, literalmente revolcándose. Y delante de nosotros, ¿sabe qué dijo ese hombre? ¿Sabe qué le decía al Señor? Señor, llévame, ya decía, Señor, llévame. Y aquel hombre se revolcaba en un sillón. Y yo me quedaba viendo, y yo dije, Señor, dije yo, no tengo nada, yo me estoy muriendo, ¿verdad? Y yo, uno usa la palabra naco, ¿verdad? Yo de naco aquí, y este hombre. Bien recuerdo, hermano, que para orar por él leímos el Salmo capítulo 30, ¿verdad, Chele? Y el hombre se fortaleció. Y fíjense que Dios hizo un milagro en ese hombre, ¿verdad? Que él mismo lo testificó después, Chele. Que Dios hizo un milagro en la vida de aquel hombre.
Me contó la esposa que le entraban unas fiebres, pero de esas fiebres tremendas, ¿verdad? Yo no sé hasta cuántos grados puede llevar una fiebre, pero la esposa nos contó que después que oramos, el hombre ya quedó con paz, ya la fiebre le disminuyó. ¿Qué pasó? Dios se manifestó. Dios quiso manifestarse en la vida del hombre. Ahora, ¿por qué le hago el comentario, hermano? Porque cuando vemos la situación de otro, nosotros nos damos cuenta que a lo mejor no es tan crítica nuestra situación. Y yo le voy a decir una cosa también, hermano. ¿Sabe usted a veces por qué pasamos por dificultades? Para que aprendamos. Sí. Yo siempre tengo que repetir esto. Si yo no hubiese pasado por un proceso que yo pasé, eso yo nunca lo hubiera entendido. No. Yo siempre pensé que a veces las mujeres usan ciertos malestares como para manipular a los maridos. No. Hay situaciones que sí, son condiciones clínicas. Lo que pasa es que como no echan sangre, ¿verdad? Pero no tremenda. Ahora, ¿por qué la sufrimos? Para que aprendamos y entendamos a otros. ¿De dónde sacamos eso? De la Biblia. 2 Corintios capítulo 1. Mire lo que enseña 2 Corintios capítulo 1, hermanos. Este pasaje es lindo, tremendo, ilustrativo. Si usted quiere, estúdielo. Solo vamos a leer unos versículos porque como el tiempo siempre, ¿verdad? Pero son unos versículos lindos, hermanos, que nos enseñan verdades lindas. Segunda epístola a los Corintios, capítulo número 1. A partir del versículo número 3 son los versículos pertinentes. Fíjense, ya en el pasaje, yo voy a hacer la lectura y si quiere usted llévela ahí con su vista. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Oiga, y Dios de toda consolación. El cual nos consuela. ¿En cuántas dice, hermano? En todas nuestras tribulaciones. ¿Pero para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que el pasaje ahí quiere decir es que el mismo alivio a razón del padecimiento específico, el mismo alivio que hemos recibido, nosotros podemos dar a otro, o podamos dar a otro. Por ejemplo, a mí me dice un hermano, viera que estoy padeciendo de una naranja, que yo también, hermano, ya ayer yo también hacía estuvo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Dice el Señor en su palabra que confiemos en Él. El Señor dice que confiemos en Él. Nosotros, hermanos, con la palabra de Dios hemos entendido, o al menos estamos aprendiendo cómo Dios trata con nosotros. La gente no entiende eso, hermano. La gente no entiende la dinámica de, por ejemplo, de la soberanía de Dios. Eso es importante, entender la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Bueno, a veces Él responde a nuestras oraciones de acuerdo a como nos conviene, pero siempre lo hace de acuerdo a su soberanía. La gente no entiende eso. La gente quisiera que las cosas se hagan como ellos dicen, y si no, Dios es malo. Por ejemplo, hoy ya tarde me di cuenta que, no es que lo venga a compartirle noticias, ¿no? Pero me di cuenta que se murió un político famoso de aquí del país. Y dijo un fulano, como ahora en eso del Twitter y todo eso, ¿verdad? Rapidito, de aquello se riega como que es polvo. Dijo el fulano, no entiendo la justicia divina. Resulta que ese muerto, hasta donde yo entiendo y hasta donde mi poco conocimiento en esas cosas de política me lo permiten, fue como el mentor de este, que sale hablando de él. Y
le dice, no entiendo la justicia divina. ¿Por qué los hombres malos, por qué los hombres buenos se van y los malos quedan dando batalla a vivir? Está bueno que lo confiese. No entiende la justicia divina. ¿Ah? Sí, no entiende que Dios es soberano. Imagínense ese hombre que tuviera poder de quitar y dar vida, ese que diga las palabras, ya hubiera hecho nada. Un solo exterminio de todos los enemigos. Así somos los hombres, mi hermano. Así somos los hombres. Los hombres obramos, hermano, de acuerdo a nuestros instintos o a nuestras emociones. ¿Ah? Sí, los hombres actuamos de acuerdo a nuestras emociones. Nos enojamos. ¿Ah? Nos llenamos de ira en contra de aquel que nos señala, que nos critica. ¿Ah? Pero Dios no obra así. Ahora, seguimos ahí solo leyendo 2 versículos más de la epístola a los Corintios. Miren, y dice en el versículo 5: porque de la manera que abundan en Cristo las aflicciones de Cristo. Sí, perdón, muchas gracias, hermano. Así es el pasaje. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, lo que hemos estado estudiando el domingo, ¿verdad? Nos hemos identificado con la muerte de Cristo. Pero ¿qué pasa? Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, ¿para qué dice que es? Es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ahora, miren el versículo 8 y ahí dejamos la lectura en Corintios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, ¿cómo dice? Sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Será suficiente la manifestación de Pablo para hacernos saber la crisis que él pasó? Dijo, somos hombres muertos. Pero no, Dios tiene su propósito. Ahora, como estamos en el Salmo capítulo 61, solo leemos los versículos, pero solo vamos a leer hasta el versículo 5, hermano. Entonces dice David en el versículo 2: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Qué lindo, hermano, que dice, David no dice, voy a ir quizás donde el psicólogo. No, cuando mi corazón desmayare, dice, yo voy a clamar a ti, en la tristeza del alma. Hermano, el Señor consuela, el Señor fortalece. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando usted sienta ganas de llorar delante de la presencia del Señor, dice la Biblia que una mujer llamada Ana derramó su alma delante de la presencia del Señor. ¿Y qué quería decir eso que derramó su alma? Dice la Biblia que aquella mujer solo movía no se oía ninguna palabra, solo movía sus labios, pero aquella mujer lloraba. Y quizás eso le alivió su alma, como nos pasa a nosotros también. Cuando tenemos una pena y lloramos, eso alivia, hermano, da tranquilidad. Dice, cuando mi corazón desmayara, versículo 2 al final. Esta roca es un tipo de Cristo, hermano, como dice allá en la epístola de Pedro. Dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Esa roca es Cristo. Bueno, repito, hermano, aquí nos da la referencia específica a eso, pero la roca es un tipo de Cristo, ¿verdad? Como le dijo el mismo Cristo a Pedro, y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y le señaló a él mismo seguramente. La roca dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Entonces, Cristo es un tipo de esa roca. Nosotros estamos parados sobre la roca, que es Cristo.
Versículo 3, porque tú has sido mi refugio. Mire la confesión del rey David. Por eso le decía al principio, mire que el salmo, aparte de ser un salmo de desesperación, pero también es un salmo de confianza, porque el versículo 3 lo dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Es cierto que David está desesperado, hermano, pero él también manifiesta su confianza en el Señor. Él pone de manifiesto que él confía en el Señor. Y eso también nosotros lo debemos de declarar, hermanos, por fe. ¿Ah? Nuestra fe, hermanos, en la palabra de Dios está basada en eso, que nosotros declaramos como cierta la palabra de Dios. Nosotros tenemos fe en la palabra de Dios. Nuestra santificación está basada en nuestra fe en la palabra de Dios. Yo tengo fe en la palabra de Dios, hermano. Yo confío en que lo que la palabra de Dios dice, yo lo aplico a mi vida. Cuando el rey David dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, yo lo aplico a mi vida. Y yo también digo, yo también habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Esta es una figura. Usted recuerda, hermanos, de que cuando Cristo venía bajando del monte de los olivos, que fue una de las veces que la Biblia dice que Cristo se conmovió, cuando vio a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijar a tus hijos como la gallina cobija sus polluelos y tú no quisiste. Y Cristo ahí vierte una sentencia. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. ¿Ah? Entonces, esta es una figura, es como una metáfora. Cuando dice, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, habla de la protección de Dios. Nosotros gozamos de la protección de Dios. En la vida de los creyentes no existen las casualidades. Como yo le dije ahora a ese muchacho, no crean, le dije yo, de que fue una casualidad que haya llegado ese fulano que te ofreció como tu supuesto pariente y que te llevaron rapidito. No, Dios tiene un plan en tu vida. ¿Ah? Dios tiene un plan en tu vida y Dios te mandó a la persona específica. Dios puso a la persona. ¿Ah? Entonces Dios así obra, hermano. Dios mueve sus piezas para bendecir a su pueblo. Y finalmente dice en el versículo 5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Conclusión, hermano. Así como el rey David pasó por tribulaciones y era un hombre que pasó por pruebas, por aflicciones, pues también nosotros. ¿Verdad? Pero el Salmo nos invita a que pongamos nuestra confianza en el Señor, a que depositemos nuestra confianza en el Señor. La fe, hermanos, se robustece en la medida que es probada. Si no, no podemos hablar de fe. Como la experiencia que le he contado, ¿verdad? Que le dijo el muchacho al diácono, ay hermano, ore por mí porque para que yo aprenda a tener paciencia. Y el diácono empezó a orarle al Señor para que le diera pruebas al hermano. No, hombre, le digo, ¿y por qué está orando de él? Pues sí, si no vienen pruebas, ¿y cómo se te va a robustecer tu paciencia? Si la paciencia le robustece con las pruebas, es lo mismo. ¿Cómo se hace, cómo se barniza la fe? ¿Cómo se pule la fe? Con las pruebas. Con las pruebas. Y sepa una cosa, hermano. Y no es que yo me esté deseando mal, ¿verdad? Pero a lo mejor está pasando usted por un momento difícil. Bueno, confíe en el Señor que Dios lo va a sacar. O quizás ya pasó la tormenta, la gloria al Señor. Ahora, si usted no ha pasado por una tormenta, si usted no está pasando por una tormenta, prepárese. Sí. Tengo que decirle con mi corazón, hay que estar preparado. Orándole al Señor para que nos dé la fuerza, para que nos ayude. Pero sepa una cosa, hermano, que después de la tempestad su vida no va a ser igual. Eso dice, hermano. ¿Ah? Su vida, hermano, como creyente no va a ser igual. Y quiero terminar con estas palabras. Mire, que las palabras de Job para mí son de mucha fortaleza. Por eso terminamos, hermano, para que nos dediquemos a orar un ratito. Mire. Dice Job en el capítulo número 14. Mire, sentencia más bella de este patriarca.
Dice Job en el capítulo 14 y el versículo número 1. Sentencia de Job, de este patriarca. Mire lo que dice. Job capítulo 14 y el versículo 1. Solo ese versículo vamos a leer. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabor. Con propiedad y de ovejas. O después de una prueba le vino otra y le vino otra. Bueno, hermanos, ahí está el Salmo capítulo número 61 para que lo sigamos meditando, para que sigamos pensando en lo que dicen esas palabras, ¿verdad?, del rey David. Y pues que Dios nos ayude, hermanos, que nos dé la bendición y la fortaleza. Confíen en el Señor. Aprendamos a confiar en el Señor. Una forma de ilustrar, hermano, a mí me funcionan mejor las ilustraciones. Mire, a veces es fácil decir, no, si yo confío en el Señor. Pero si nos registramos, a veces no estamos confiando en el Señor. Confiar en el Señor es como la ilustración que yo le he puesto. Yo le conté que una vez veníamos de Santa Ana bien noche. Yo venía a predicar y venía bien noche. Y se vino una tormenta tan fuerte, hermanos, que yo le puse a última velocidad las escobitas del parabrisas y aquello no se veía. Y yo le ponía lo más rápido, mire, para que limpiara y no limpiaba. ¿Me entienden lo que le estoy tratando de decir, verdad? Y se me arruinó el aire del carro. Y aquí yo venía allá, hermano, ya casi entrando a Soyapango. Eran como las 11 de la noche, no recuerdo. Y yo venía, hermano, con la cabeza así pegada al parabrisas, mire, y manejando así. Y yo venía orando. Y yo dije, esta gente aquí atrás ha de venir orando, dije yo, ¿verdad? Hermano, y cuando yo le hago con la boca bien abierta, los pies dormidas. Pero fíjense que es una ilustración. Así tenemos que ser nosotros con el Señor. Hay que escuchar el Señor, nuestra batalla. Confiemos en Él. Confiemos en Él, hermano. Confiemos. Y no tiene que estamos locos para el Señor. Pero confiemos en Él. Abandonémonos en Él. Durmamos. Ay, que el Señor alegre. Bien dormida a las 3 de la grande boca. Donde el viejo amor me arrinconea a un lugar, hay que me levantar la creencia. Pero es la confianza. Y yo me puse a pensar, esta gente confía en mí. Bueno.